Si estás aquí buscando un truco mágico para que ChatGPT escriba un libro y te hagas millonario en Amazon, cierra este video. Hay demasiada gente vendiendo esa fantasía y por eso el 99% de las personas que intentan ganar dinero con inteligencia artificial no han hecho ni un solo dólar. La cruda realidad es esta. ChatGPT, Claude o Gemini son solo juguetes si lo usas desde una interfaz web. El dinero real no está en saber escribir un prompt bonito. El dinero real está en la interoperabilidad. Está en construir infraestructura. Hoy te voy a revelar el mapa de las 5 herramientas que sí o sí tienes que aprender a usar si quieres que un negocio serio te pague 2.000, 3.000 o un flujo mensual constante por automatizar sus procesos. Esto es lo que hacemos en Sin Capital, lápiz y papel, porque hoy dejamos de jugar. La primera herramienta que tienes que dominar obligatoriamente es la API de OpenAI o de Anthropic, no importa realmente. Y no es lo mismo que usar la versión Plus de $20 al mes. Cuando un cliente, como una clínica médica o un restaurante, te contrata, no quieren que sus empleados entren a ChatGPT a preguntar cosas manualmente. Quieren un cerebro integrado. A través de la API, tú puedes crear un asistente y darle un System Prompt que defina su comportamiento de forma estricta. Le dices: eres un auditor financiero frío y calculador. Tu única función es revisar si el margen de este plato es menor al 70%. Si es menor, sugieres un ajuste. No saludes, no seas amable, ve al grano. Además, aquí controlas la temperatura, que básicamente es qué tan creativa o qué tan exacta es la IA, y los tokens, que es lo que más te cuesta cada interacción. Aprender a conectar este cerebro es el primer paso para dejar de ser un usuario de IA y convertirte en un arquitecto. Veamos. El sistema nervioso, May.com. Pero claro, un cerebro flotando en la nada no sirve de nada. Necesitas un sistema nervioso que conecte ese cerebro con las herramientas que ya usa el cliente. Su WhatsApp, su correo, su base de datos. Y aquí es donde entra la reina de las integraciones, May.com. May es una plataforma de automatización visual. Olvídate de programar en Python durante 6 meses. En May conectas módulos como si fueran piezas de Lego. Y esto no es publicidad. ¿Qué puedes hacer aquí? Por ejemplo, creas un flujo donde el cliente de un restaurante escanea un código QR y pide un combo por WhatsApp. May recibe ese mensaje, se lo envía a tu cerebro de OpenAI para procesar el pedido. El pedido se registra solo en la cocina y se calcula el costo. Todo sin que un humano haya tocado un solo botón. Así de impresionante. Aprender May es lo que te permite vender soluciones de nivel medio que en el mercado se cotizan entre 1.500 y 4.000 euros por la pura instalación. Pero vamos al siguiente nivel. Si quieres llamar la atención de clientes grandes, más grandes, empresas que de verdad facturan millones, clínicas enormes, firmas de abogados, May.com se te va a quedar corto, es la realidad. ¿Por qué? Por la privacidad de los datos y el costo por operaciones. Para ellos, su arma secreta se llama NHN. NHN es el hermano mayor y sofisticado de May. Su gran ventaja es que el self-hosted, autoalojado, eso significa que puedes instalarlo en el propio servidor de tu cliente. Si trabajas con una clínica médica para hacer un seguimiento postoperatorio,
No puedes enviar la información de salud de los pacientes a través de servidores de terceros alegremente por leyes de privacidad. Con NHM, los datos nunca salen de la infraestructura del cliente. Además, es infinitamente más barato cuando manejas miles de datos al día. Si de verdad quieres jugar en primera división y cobrar tarifas corporativas altas, dominar NHM pone por encima del 95% de los integradores de IA que solo saben usar plantillas básicas. Vamos a ver la memoria, Notion. Llegamos a mi parte favorita y a la que más odio le tengo cuando la gente lo hace mal, la base de datos. Si sigues usando Google Sheet o Excel para gestionar la información de tu negocio, de verdad, estamos en 2026, supéralo. Las hojas de cálculo tradicionales son el cementerio donde muere la eficiencia. Nosotros usamos Notion. Notion no es solo para tomar apuntes bonitos en la universidad. Es una base de datos relacional extremadamente potente y sobre todo visual. Cuando le vendes un sistema a un cliente, no le puedes entregar un Excel gris lleno de fórmulas incomprensibles. Le entregas un dashboard en Notion, un panel de control en modo oscuro donde ve la foto de su producto y al lado un semáforo inactivo que le dice si está ganando o perdiendo dinero. Las IA de OpenAI y los flujos de mail depositan la información directamente aquí. Notion actúa como la memoria del sistema. Si el precio de un insumo cambia, Notion se actualiza, Make se activa y la IA toma la decisión así de libre. Y veamos esta parte, la voz, chatbot o voice flow. Finalmente, ¿cómo interactúa el mundo real con toda esta maquinaria? A través de la voz y el texto. Aquí es donde entran los chatbots y plataformas como VoiceFlow o BotPress. VoiceFlow es donde diseña la experiencia del usuario. Es el mapa que le dice al bot cómo saludar, qué pregunta hace primero y en qué momento transferir la conversión a un humano si el cliente se molesta. Luego, conectas este diseño a canales reales como WhatsApp, cuando APIs directas o herramientas como ZAPI. El resultado, un bot de reclamo de factura que persigue educadamente a los deudores por WhatsApp. O un asistente postoperatorio que le pregunta al paciente cómo va su dolor y analiza su respuesta para descartar emergencias. Como acabamos de ver, ganar dinero con inteligencia artificial no va a describir comandos mágicos como te hablan los gurús. Va a construir sistemas donde OpenAI es el cerebro, May o NHM es el sistema nervioso, Notion es la memoria, VoiceFlow e Instagram, WhatsApp son la voz y el canal. Aprender a conectar estas herramientas te puede tomar un mes de enfoque duro, pero una vez que lo dominas, tienes en tus manos la habilidad más demandada y mejor pagada del mercado actual. Puedes ir a cualquier negocio, detectar dónde están perdiendo tiempo y dinero e instalarles una infraestructura que se pague solo en semana. Los precios están ahí fuera. Las empresas están desesperadas por automatizar su proceso porque el personal es caro y comete errores. Tú decides si quieres seguir siendo el que le pide resúmenes a ChatGPT o el que le construye la infraestructura de las empresas del futuro. Si quieres que en los próximos videos desarrolle el paso a paso de cómo conectar tu primer bot de WhatsApp con Notion usando Mail gratis, suscríbete y comenta la palabra arquitecto para enviarte el mapa mental en ese sistema. Esto es Sin Capital. Nos vemos en la cima.